En este video ensayo tomaré en cuenta dos películas interesantes que llamaron mi atención. Una colombiana llamada El río de las tumbas y una clásica conocida como El gabinete del Dr. Caligari. Haré una comparación del uso del lenguaje y del sistema de imagen. El gabinete del Dr. Caligari es una película alemana muda dirigida por Robert Wiene del año 1920 del género terror, considerada la obra por excelencia del cine expresionista alemán. Cuenta la historia de los crímenes que comete César, un sonámbulo que está sujeto a órdenes hipnóticas del Dr. Caligari, mismo que lo exhibe en ferias dentro de un gabinete como adivino. Cuando los asesinatos aumentan y se vinculan estos con César, se desentrañan las verdaderas apariencias y se va descubriendo la verdad. Un joven llamado Franz trata de denunciar a Caligari con la autoridad, pero al no conseguir nada se da una imagen del doctor de autoritarismo y control absoluto, ya que no hay nada que le pueda afectar y él puede seguir saliéndose con la suya. Ahí es cuando la historia da un giro inesperado y se descubre que nada ocurrió en realidad y que todo fue parte de la imaginación de Franz, un pobre loco del manicomio que dirige Caligari. También otros personajes que salen en la clínica son locos del mismo manicomio, como César, un grándulo inocente, Jane, la enamorada de Franz, y Alan, su mejor amigo. La película incluye el desestabilizado contraste entre la sanidad y la locura, la percepción subjetiva de la realidad y la dualidad de la naturaleza humana. El estilo visual del gabinete del Dr. Caligari es oscuro, retorcido y bizarro. Distorsiones radicales y deliberadas en perspectiva, forma, dimensiones y escala crean una apariencia caótica y desquiciada. El filme tiene un estilo visual oscuro y retorcido. Los sets son dominados por formas puntiagudas y líneas curvas y oblicuas, con calles estrechas y espiral, estructuras y paisajes que se inclinan y retuercen en ángulos inusuales, dando la impresión de que pueden colapsar o explotar en cualquier momento. El paisaje de Hotwag es pintado, sombras y rayos luz también son pintados directamente en los sets, distorsionando aún más la sensación de perspectiva y tridimensionalidad del espectador. Los edificios son agrupados e interconectados en una arquitectura algo cubista, rodeados por oscuros y retorcidos callejones. El estilo visual de Caligari transmite una sensación de ansiedad y terror al espectador, dando la impresión de una pesadilla o trastornada sensibilidad, en un mundo más efectivo de lo que las locaciones realistas o conceptos de diseño convencionales pueden lograr. Las piezas del set son importantes para el estado emocional del personaje en escena. Por ejemplo, el patio del asilo está bastante fuera de proporción. Los personajes parecen demasiado grandes para el pequeño edificio, y el piso del patio tiene un bizarro patrón, por lo cual representa los dañados estados de ánimo de los pacientes. Asimismo, la escena con el criminal en la celda de la prisión cuenta con un set de largas y verticales sombras pintadas parecidas a cabezas de flechas, apuntando abajo hacia el prisionero en cuclillas, en un efecto opresivo que simboliza su estado colapsado. Unas pocas escenas selectas rompen con el estilo expresionista del filme, como la casa Jane y Alan, la cual incluyen un fondo normal y mobiliario burgués que transmiten una sensación de seguridad y tranquilidad ausente en el resto del film. La casa de Jane en particular puede representar el sentimiento de comodidad y refugio que Francis siente en su presencia. El tema del film es la autoridad brutal e irracional. El Dr. Caligari representa el gobierno militar alemán y César simboliza el hombre común condicionado como los soldados a matar. Caligari como un ejemplo del poder y autoridad tiránicos que desde hace mucho había plagado a Alemania, mientras que César representa el hombre común de obediencia incondicional. El control que el Dr. Caligari tiene sobre las mentes y acciones de otros resulta en caos y perversión tanto moral como social. César carece de individualidad alguna y simplemente es una herramienta de su maestro. Ahora bien, El río de las tumbas es una película colombiana a blanco y negro dirigida por Julio Luzardo, del año de 1964 del género dramático. Es una de las obras más significativas en la historia del cine colombiano, que retrata la vida de una población situada a la orilla de un gran río, cuyo ardiente clima sofoca a sus habitantes durante todo el año. Tanto los que viven allí de manera permanente como los eventuales visitantes se contagian de una soporífera condición que los hace indolentes frente a todo lo que sucede a su alrededor. Ni siquiera la aparición de cadáveres flotando en el río logra conmocionar realmente a estos personajes. Cada quien presenta este violento panorama como la indiferencia correspondiente. El sitio escogido para recrear el escenario se llama Villa Vieja y se encuentra en el departamento del Huila, sur de Colombia. Los personajes son ordinarios y representan las facetas más regulares de la idiosincrasia colombiana: el bobo del pueblo, el cura, el alcalde, el secretario, la policía,
el vagabundo borracho y una pareja que parece no encaja en el movimiento del sitio y que viene con un pasado violento en busca de otras posibilidades de subsistencia. La tensión latente entre el representante de la iglesia y la alcaldía denota ciertas características que podrían estar ligadas a los partidos políticos y sus afinidades, poderes que son expuestos en dos escenas significativas. La primera es en la orden del alcalde a un grupo de ciudadanos para que lleven al muerto y lo entierren en el cementerio, y la otra es cuando la oposición del sacerdote a que éste sea enterrado allí, y dice: un ahogado sin sacramento, esos no van al cielo y tampoco vienen a la tierra bendita del cementerio, accediendo a que sea afuera junto a otro que parece un suicidio. Igualmente, el sacerdote opera como saboteador de las actividades electorales y un político que visita el sitio en plena fiesta o reinado de la pitaya, pagando un grupo de niños para que arranquen los carteles que invitan al evento, significando otro elemento de análisis relevante que infiere disputas y descuentos entre dos autoridades para el contexto y momento histórico del país, y que particularmente se sentían con mayor fuerza en ese tipo de poblaciones pequeñas y abandonadas. La escena de un gallo colgado de cabeza para quitarle de su pescuezo simboliza un acto que podríamos relacionar con las mismas acciones de violencia que se suceden sin sacudir al pueblo de su tedioso devenir, pero que en medio del bullicio, el licor y la música denotan otras consideraciones. En la escena final del baile, la alegría, el calor, las reinas y las promesas electorales y una conversación que deja claro que hay muchos crímenes impunes, nos lleva al regreso de esos personajes misteriosos que en plena caravana de muerte regresan y se inmiscuyen en la noche de esa particular población colombiana, donde finalmente el desenlace entrega a otra víctima en medio de los estallidos de la pólvora. Cada decisión composicional del director está definida por primera vez por las dimensiones del marco, es decir, la relación entre el ancho y el alto, llamado relación de aspecto. En el gabinete del Dr. Caligari tiene relación de aspecto de 1.33:1, más conocido como 4:3, al igual que el río de las tumbas. Vemos en el gabinete del Dr. Caligari, para lograr la profundidad se adecuó el set de acuerdo a la necesidad de la escena, logrando así tener primeros, segundos y terceros términos con los personajes. Las casas y montañas fueron ubicadas de forma que los personajes pudieran pasar por detrás y por delante de ellas. Los objetos cambiaron el tamaño según su distancia. Las montañas se ven pequeñas simulando la lejanía y las casas se ven más grandes a medida que se acercan más a la cámara, simulando la cercanía, logrando un efecto de profundidad adecuado. En el río de las tumbas, las locaciones ayudan bastante para crear el efecto de profundidad, ya que las calles, casas, árboles y carreteras nos crean ese efecto visual. Al dividir el marco en tercios a lo largo de su altura y altura, los puntos dulces se crean en sus puntos de cruce, proporcionando una guía para los importantes elementos compositivos. En el gabinete del Dr. Caligari vemos que los personajes son ubicados en estos puntos de cruce. En el río de las tumbas vemos cómo posicionan el horizonte de las casas sobre la línea horizontal de la regla de los tercios. La regla de los tercios también se aplica a la colocación de sujetos a medida que se mueven a través del eje X del bastidor. Si ellos están moviéndose hacia el lado derecho, deben colocarse a lo largo de la línea vertical izquierda para darles el sitio apropiado para caminar y viceversa. Un ángulo alto coloca la cámara arriba del nivel de los ojos y resulta en un encuadre que tiene la audiencia mirando hacia abajo. Estos tiros denotan debilidad, pasividad e impotencia. Los podemos ver en el río de las tumbas con el pueblo. Un tiro de ángulo bajo coloca la cámara bajo el nivel de los ojos y permite al público mirar hacia arriba. Es muy común ver bajos tiros de ángulos utilizados para transmitir confianza, poder y control. Lo vemos en el río de las tumbas con los políticos. Los fotogramas abiertos no contienen toda la información necesaria para comprender su significado narrativo y por lo tanto requieren y llaman la atención sobre la existencia de elementos fuera de la pantalla. El marco abierto utilizado añade tensión. En el gabinete del Dr. Caligari vemos que gracias a la edición el punto focal se centra en Caligari por los bordes negros que se sitúan a su alrededor. En el río de las tumbas vemos que la composición favorece para que la mirada del espectador siga la acción de la escena. Para mantener la continuidad, la regla de los 180 grados debe existir siempre que los personajes interactúen en una escena. En pocas palabras, afirma que la cámara siempre debe colocarse en un solo lado de la línea imaginaria que se crea por la dirección de mirada o de movimiento de los personajes.